Hola héroes del anime, ¿alguna vez han soñado con ver a sus personajes favoritos luchar? No en teorías, no en fanfics, sino en una batalla real, con sudor, estrategia y corazón. Pues hoy, ese sueño se hace realidad. Bienvenidos a Alianza Multiverso. Todo comenzó sin previo aviso. En medio del océano, cerca de las islas paradisíacas donde Luffy y su tripulación celebraban una victoria, el cielo se partió en dos. No fue un eclipse, fue una grieta dimensional. De ella emergió una ciudad flotante, hecha de ruinas de Konoha, torres de Central City y los rascacielos de Neo Tokio. Y sobre ella, una voz resonó. Bienvenidos al torneo de los mundos. Solo los más fuertes decidirán qué realidades sobreviven. Goku, que entrenaba en las montañas con Vegeta, sintió el ki más extraño de su vida. ¡Guau! Gritó sonriendo. Hay alguien allá arriba que vale la pena pelear. Mientras tanto, en lo que quedaba de una estación espacial abandonada, Spike Spiegel encendía un cigarrillo. Genial, murmuró. Otro apocalipsis, justo cuando me quedaba sin café. Pero no todos vieron esto como una amenaza. Naruto, ahora Hokage, miró el cielo fracturado y dijo, no importa de dónde vengan, si están solos, serán mis amigos. Y así, los primeros equipos se formaron. En el desierto de las sombras, una mezcla de Suna y el páramo de Amestris, Edward Elric y Tanjiro Kamado, se encontraron frente a frente. Por error. Tú eres el que mató a mi hermano, gritó Ed, activando su transmutación. Espera, respondió Tanjiro. Yo también perdí a mi familia. Antes de que pudieran pelear, una sombra gigantesca los cubrió. Era un colosal híbrido, mitad titán, mitad kaiju, con ojos rojos y garras de acero negro. Sin dudarlo, Ed transmutó una muralla de piedra mientras Tanjiro usaba su respiración del sol para cortar tendones. Juntos, lo derribaron. Y en ese momento, nació una alianza. Mientras tanto, en el centro urbano fusionado, Light Yagami observaba todo desde una azotea. Tenía su Death Note abierto, pero no escribía nombres. Interesante, dijo. Si elimino a los más débiles, solo quedarán los dignos de gobernar este nuevo mundo. Pero entonces, una sombra cayó a su lado. Era Spike. Oye, cerebrito, dijo apuntando con su pistola. En este mundo, no necesitas un cuaderno para matar. Solo necesitas estilo. La tensión era palpable, y luego, llegó el caos total. Goku y Vegeta, buscando rivales, aterrizaron en medio de una plaza donde Luffy estaba devorando un montón de carne robada de un restaurante fusionado. Sí, había ramen con curry y sake. Oye, cabeza de pelo loco, gritó Luffy. Déjame comer en paz. Ja, rió Goku. Primero pelea conmigo. Lo que siguió fue la pelea que los fans soñaron. Kamehameha vs Gomu Gomu, no Red Hawk Vegeta, usando Final Flash, contra un edificio que Luffy convirtió en trampolín Zoro, apareciendo de la nada para cortar un rayo de energía con sus 3 espadas, y justo cuando parecía que todo explotaría. Naruto llegó volando con su modo Baryon. ¡Basta!, gritó. Si seguimos así, nadie sobrevivirá. Hubo silencio. Entonces, una nueva grieta se abrió, y de ella salió un ejército de enemigos combinados, ninjas corruptos, androides renegados, piratas malditos y demonios ancestrales. El verdadero enemigo no era entre ellos, era el colapso de los mundos. Así, por primera vez, todos se unieron. Goku y Luffy cargaron juntos contra la línea frontal Naruto, y Edward protegieron a los civiles Light, con una sonrisa fría. Usó su mente para predecir movimientos enemigos, y Spike simplemente disparó al corazón de cada líder enemigo. La batalla duró horas. Ciudades cayeron, héroes sangraron, pero al final ganaron. La voz del torneo regresó. Felicitaciones. Han demostrado que incluso los mundos rotos pueden unirse.
si hay corazón. Y con eso, los universos comenzaron a separarse. Pero no antes de que Luffy le diera un puñetazo amistoso a Goku, Naruto le dijera a Ed: algún día nos volveremos a ver, y Spike le lanzara su último cigarrillo a Light. Por si el infierno no tiene tiendas, dijo. El cielo se cerró. Todo volvió a la normalidad. Pero en el corazón de cada héroe quedó la promesa de que, si el multiverso vuelve a llamar, ellos estarán listos. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o gritar, quiero más, dale like, comenta quién fue tu héroe favorito, y suscríbete a Sombras del Misterios. Porque aunque hoy contamos una historia de acción pura, mañana podríamos revelar el secreto oscuro detrás de esa grieta dimensional. Hasta la próxima, héroes.